1196. Preguntar por Mario, distribuidora Facu. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajás? Nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 18. 10 minutos. Temperatura 22 grados. Humedad 80%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1.
del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Hombre que se divierte en el lomo de un bagual ha de estar bien preparado para mostrar su destreza, pues este estará bien firme y ante cualquier titubeo lo ha de plantar de cabeza. Por eso digo, chamigo, que al tiempo vaya ordenando que si quiere ser buen jinete ha de salir rebenqueando. Cosme, cuna del Taita, ya sos parte de la historia. Y allá por Santo Domingo hay un lugar que distingo, establecimiento La Victoria. Santiago Silva se ha ido de la vida y para siempre, pero doña Victoria Medina, gaucha mujer correntina, se arremangó y está al frente. Por eso Espuelas de Plata hoy le brinda a su memoria un chamamé a esa gente que es orgullo de Corrientes. Establecimiento La Victoria. Pista Rincón Criollo, la pista de los grandes éxitos, te presenta otro sensacional bailantazo. 6 bandas en vivo. Llega Andy Gaona y Los Ángeles de la Cachaca. Las manitos arriba, bohemios del litoral.
Así dice más o menos, a ver. Los bohemios de la cumbia. Pomelo y su banda. Desde Corrientes Capital, Francisco y su quinteto. Y el gran show de Marco Martín, el picaflor bailantero. Y la manito bien arriba en esta noche. DJs, toda la animación de Lucas Cabral, con sus misiones de regalo durante la noche. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Zapucay, vamos, vamos. Agéndalo, no te lo podés perder. Este sábado 26 de octubre, Los Fiestas está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Carnicería La Economía te ofrece carne de primera calidad, costilla, falda, vacío, embutido, pollos, milanesas. Estamos ubicados en Doctor Pozzi, entre Castillo y Verón de Astrada, con la cordial atención del amigo El Violetes. Vení a conocernos y llevarte la calidad. En el supermercado, ubicanos, amigo. Alambrado de 7 hilos, poste de ñandubay, molino marca guanaco, se suele ver en los campos de mi lindo litoral. Alambrados al caimán, alambrados en general, postes, cepos, mangas, corrales, zonas rurales, estancias, establecimientos, loteos. Comunicate al 3774 44 81 08 con el señor Alfredo Guevara. O buscanos en Barrio Ralín, calle 2, casa 31. Kiosco Disneylandia del Nene López Calvo. Horario de atención de 5 a 12 y por la tarde de 14 a 20. Variedad en golosinas, galletitas y mercadería en general. Cigarrillos de todas las marcas. Carga de celulares y venta de chip personal Movistar y Claro. Alberdi 268, kiosco y despensa Disneylandia. Agua y soda Morales, bidones de 20 y 12 litros, sifones de soda de 1,5 litros. Contamos con alquileres de dispenser frío-calor, repartos a domicilio sin cargo. Comunicate al 1543 1695 y al 1546 9811. Representante Walter Casco, Agua y soda Morales. Lombela compra de caballos montados y para frigorífico. Por consultas, llámanos al 3774 636354 o al 3774 430426. Uruzucoatiá, Corrientes. Contamos con la mejor atención y cordialidad con el cliente y la mejor experiencia en el rubro. Lombela de Martín Perichón, compra de caballos montados y ovinos en general. Supermercado El Turco 2. Estamos ubicados en calle Martín Fierro 880. Tenemos comestibles en general. Sector carnicería, los mejores cortes y embutidos. Contamos con un amplio stock y los mejores precios. Tenemos maíz y todo el surtido que necesita la gente de campo y la ciudad. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16:30 a 21 horas. Los domingos por las mañanas de 9 a 13 horas. Supermercado El Turco 2. Por los caminos del chamamé de 18 a 21 horas. La nota de este triste chamamé, siento tristeza en el alma por el pago que dejé.
cuarta loma yo te nombro con profundo sentimiento. Llora su queja el instrumento, aumentando mi dolor. Te dedico este chamamé de mi propia inspiración. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos siendo las 18.22 minutitos de este sábado 26 de octubre, nuevamente con una edición más de esto que es Por los Caminos del Chamamé a través de tu radio amiga AM970 FM 107.1 Radio Guaraní. Buscando tu luz, me vio cruzar tu floresta, con esta guitarra a cuesta, como Cristo con la cruz. Muy contento de estar junto a todos ustedes en este sábado maravilloso, siendo ya otro sábado más, el último sábado de este mes de octubre, así que ya se viene noviembre también, el anteúltima sala, el anteúltimo mes del diciembre, donde se viene la fiesta de Navidad, fiesta de Año Nuevo, Virgen de la Virgen de Inmaculada Concepción también, y por supuesto la despedida de fin de año y tantos más. El operador de turno del otro lado está trabajando en la consola en la tarde, el amigo Agustín Campestrini. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás, amigo? Espectacular. ¿Yo me escucho bien ahí, Agustín, o no? No. Así no me esfuerzo más la voz. Mientras me escuche bien, todo bien. Así que bueno, espectacular. Así que un saludo grande para todas nuestras casas comerciales, empresas, quienes están trabajando ya hace casi 3 años en esta edición Por los Caminos del Chamamé, junto a nosotros, junto a este programa, todos aquellos comercios, consignatarias de Hacienda, establecimientos rurales y por supuesto gente también trabajadora aportando su granito de arena para este programa, amigo. La vía de comunicación estamos pasando a través del 42 35 36 para llamaditas. También te puedes ubicar con nosotros a través del 3774 639657. ¿Anotaste bien? 639657. Vías también de WhatsApp, audios, mensajitos y por supuesto gracias por estar del otro lado acompañándonos en estas 3 horitas de programa. Eso. Así comenzamos, queridos amigos. ¿Cómo está la gente del barrio Centenario Argentino? ¿Anda por ahí la gente del Centenario Argentino o no? ¿Cómo está la gente del barrio Envico? ¿Me estarán escuchando, barrio Envico? Buenas tardes, buenas tardes. La gente del barrio El Progreso, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Están en sintonía? Eso. La gente del barrio Santa Rita, Villa del Parque, nuestro vecino, buenas tardes, buenas tardes. Las caderas del domingo, mi tordillo se amancó. También te comentamos que estamos trayendo a través de la aplicación del Facebook también, a través del Facebook de Gustavo Cardoso La Guaraní. Gustavo Cardoso La Guaraní, nos pueden ahí seguir la transmisión en vivo, Ya que siempre no he de andar acobardado de
Acordado la mosca, chamigo, eso. Les saludamos también a todos los amigos del barrio Sarmiento, familia Antunes, buenas tardes. ¿Cómo están, chamigo? Y bien, che, le estamos llevando, diría el comisario. No está fácil el laburo. No está fácil, che. Lo único que hice trabajar y no me arrancó la máquina. Ya, por suerte parece que encontré un corajudo ahí. Así es, amigo. Así te vamos comentando también todas las fiestas que se vienen para esta noche en la pista Rincón Criollo, como siempre, de Jorge Muñoz Producciones y familia, que se viene con un gran bailantazo. También se viene fiesta Día de la Tradición, allá por los pagos de Cazadores Correntinos, próximo 10 de noviembre. Así que cuando tenés el avance, Agustín, por ahí. Este sábado 26 de octubre, Pista Rincón Criollo y a pista de los grandes éxitos te presenta otro sensacional bailantazo. 6 bandas en vivo. Llega Andy Gaona y Los Ángeles de la Cachaca. Las manitos arriba, los Bohemios del Litoral. Arrancamos y dice más o menos, a ver. Los Bohemios de la Cumbia. Pomelo y su banda. Desde Corrientes Capital, Francisco y su quinteto. Y el gran show de Marco Martín, el Picaflor Bailantero. Y la manito viene arriba en esta noche. DJs, toda la animación de Lucas Cabral, con sumisiones de regalo durante la noche. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Zapucay, vamos, vamos. Agéndalo, no te lo podés perder. Este sábado 26 de octubre, los pies está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Necesito que desde lejos me trajiste a dejar. ¿Por qué no me llevas ahora a mi pago del malezar? Y así continuamos con todos ustedes también cuando le doy la bienvenida a mi compañero de equipo, Gustavito Sotelo. Buenas tardes, amigo. Toñito, buenas tardes a toda la audiencia. Un placer enorme de estar nuevamente en un programa más que lo hemos titulado Por los caminos del chamamé, chamigo. Todos los sábados 18 a 21 horas. Que se irradia por LT25, la 970 del dial Radio Guaraní LT25. Estamos acá, como siempre, con mi compañero el Toñito. Ya llegó primero, yo llegué un poquito tarde nuevamente, llegamos otra vez, pero bueno. Recién llegué yo, ¿Recién llegó? Sí. Muy bien, no, está bien, porque tenemos al amigo Campestrini acá, el operador en la operación técnica. ¿Cómo está el amigo Campe? Un placer. Hola, chamigo, ¿cómo está, hermano? Un placer enorme, de estar con este mensaje nuevamente, con un programa más que se irradia acá en los estudios de LT25 Radio Guaraní, así que muy contento de estar. El sábado pasado no estuvimos, estuvimos animando, como todos sabían, la gran fiesta que se estaba viviendo, que vivimos en la pista Rincón Criollo del amigo Jorge Muñoz, donde hubieron muchísimas novedades, muchas diversiones, donde se llevaron más de 400.000 pesos en premio la paisanada. Y bueno, y nosotros después, por supuesto, hicimos la apertura del escenario como siempre, como todo las ediciones de prueba de tambores que solemos estar, y siempre estamos haciendo la apertura en el chamamé y en la cumbia,
Así que muy contento, gracias Jorgito Muñoz nuevamente por confiar en nosotros, por abrirnos esa tranquera imaginaria que siempre tenemos en ese paraje, en ese lugar, en ese paraje bailable, le podemos decir así, hablando con... Eso es paraje de la querencia, Gustavito. Sí, señor, sí, paraje de la querencia, pero en la pista le quiero decir, ese paraje bailable como es, la pista Rincón Criollo con 40 años ya está pisando los 40 años de trayectoria, así que seguramente en cualquier momento Jorgito Muñoz nos va a estar dando la novedad de cuando se cumple los 40 aniversarios de la pita Rincón Criollo. Después vamos a tener que hablar con Jorgito Muñoz también, como te decía yo ese día, Toñito, a ver si se puede, si podemos organizar una jineteada. Me encantaría a mí nuevamente plantar unos palenques ahí donde cuántos amigos, cuántos jinetes, cuántos montadores que hoy ya están peinando cana igual que yo también, sí. Han puesto de pie grandes jineteadas ahí, así que en la pita Rincón Criollo, Así que muy contento, che, de estar en este, como dice Cepillo Campo, en este paraje chamamé. Muy contento. Sí, señor, por supuesto. Cuando decía, porque también hace un rato estuve con don Eduardo Campo y estuvimos hablando. ¿Estaba hablando con don Eduardo Campo? Sí. Muy bien. Estamos viendo a ver qué hacemos con el país. Qué lindo. Están con ganas de solucionar el país los dos. Y tienen pinta de solucionar el país los dos. Sí. Así que muy contento. Gracias a nuestras queridas casas comerciales que aportan y que apuntaron a nuestro querido programa por los caminos del chamamé. Mañana, si Dios quiere, estamos en Paraje Pairirí, llevándole la música del litoral, el estilo de Corrientes y Corrientes Cumbiero, mañana en la casa de don Salvador Sánchez, Así Nadie que, no malió. Exactamente. Vamos a estar ahí, si Dios quiere, a través de la mano del intendente de Cazadores Correntinos, Cachito Dante Romero. Gracias, Cachito, por abrirnos siempre esa tranquera imaginaria de ese paraje y de ese lugar donde él es el patrón. Así que gracias, Cachito. Vamos a estar. Gracias. Mañana le van a estar homenajeando a las madres, agasajando a las madres. Va a haber lotería, va a haber juego de truco. Así que mañana pronto, sea un Duarte, que mañana vamos a jugar al truco. Dale, envío primero. Primero le vamos a pegar una truqueada. Dale. Una truqueada y después sí. Vamos a hacer de 1 de 3. De 3, de 4, de 6, de 8, no sé qué. Joaquín ya está preparado también ya. Me imagino. Joaquín Maidana ya está preparado, ya dijo mañana. La cara de pronto ya tiene cara la de basto. Así que vamos a estar en la casa de don Salvador Sánchez, a la gente de Paraje Pairirí. Cerquita de la casa de la Paulina. ¿Usted conoce la casa de don Salvador? Conozco, sí. Ah, muy bien. No, yo conozco la casa de doña Paulina. Sí. La noche, gracias a un colega, también. ¿Y después fuimos a tocar en el casamiento de ahí cerquita? ¿O no? No, yo no fui. ¿Usted no fue cuando fuimos al casamiento? No. Ah, claro. De la Paulina un poquito más adelante fuimos también, así que. Sí, usted se fue a doña Adelina. Exactamente, pero yo creo eso que... Eso está mucho antes, sino acá hay un amigo conductor que conduce... Exacto, un colega. Un colega que conduce un programa por la mañana por acá. Exactamente. Me estuvo informando que él... ¿Le podemos decir el programa? No, por favor, no. ¿No? No diga que chagueo que le quieren sacar el programa en cualquier momento. Ya andan tirando los hilos ya. ¿Le están queriendo sacar el programa a él? Ya andan queriendo tirar los hilos, parece. ¿Sí? ¿A quién? Déjale ahí, nomás usted. Hola, buenas tardes. Hola, Sotelo, ¿cómo estás? Te habla María de Paraje San Juan. María, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer enorme de saludarte, un placer estar a través de la línea conversando contigo. ¿Cómo estás? Todo bien, Sotelo. Mi motivo de mi llamada es para saludar a una gran mujer que es mi mamá, Teresa, que hoy está de cumpleaños. Mirá. Gracias por la invitación. Nosotros en Gaú comemos carne, ¿viste? Nosotros en Gaú comemos. Somos torculosos en Gaú, ¿viste? No podemos estar ahí en el asado, Mati, ¿sí? ¿Qué si, Toño? Un saludo para ella, que siga cumpliendo muchos años más, Sotelo, que nos siga acompañando, que siga luchando como esa mujer luchadora, Sotelo. Sí. Y hacer el favor de pasarle el burro, o si no, te entró agua en la canoa. ¿Cómo está? Quiere que viva muchos años más y quiere que le pase el burro y quiere que... Pero está quedando... Está rayada la María, ¿viste? ¿Cómo quiere que viva arriba el burro así muchos años más? Y muchísimas
gracias a todos los que le estaban saludando ya a Sotelo, así que un saludo grande para todos nuestras amistades y saludo para toda la familia Fontana, para mi tío Mario, mi tía María ahí, para la tía Coca, tío Chino, Araceli, Yona, para todos, Sotelo. Dale María, dale, están escuchando, sin duda están escuchando el programa, así que tu saludo está llegando a cada uno de ellos. Gracias, Sotelo, por atenderme y pasamos un lindo tema. Dale María, dale, ahora te pasamos te dedicamos todo el programa para la cumpleañera ahí. Así pasaba la comunicación de María Cardoso, del paraje San Juan. Doña Teresa está de cumpleaños y Santo Arañaína la oña, así que, vamos a ver, acá tenemos otra llamadita. Juan Federico Cuéquer, hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va, amigo Ernesto Damián Sotelo? Maepa, Juan Federico Cuéquer, maepa, chamigo, un placer enorme. Hola, hermano, escúchame. Sí. Un hermoso y feliz cumpleaños para doña Teresa, que cumpla muchos años más. Un gran abrazo, chamigo, a la distancia. Te está escuchando, chamigo, está escuchando el programa, así que nosotros también de parte Mi querida amiga doña Tere, que hace rato no la veo, sí. Así que, bueno, Becker, uno más. Feliz cumpleaños por ver a Monzón. Ahora vamos a buscar acá con el operador, le vamos a decir que le busque ese tema y le vamos a dedicar para doña Teresa, che. Y también para Clemente Ponzoni, un hermoso cumpleaños. Muchas felicidades para él. Ajá. Bueno, Becker, te está escuchando sin duda. Un abrazo grande, bien hinchado, vuelta y media y el para el uruguayo. Igualmente, chamigo, igualmente un placer enorme de comunicarme contigo. Gracias. Un abrazo. Chau, chamigo. Saludos, Tony. Gracias. Juan Federico Cuéquer se estaba comunicando y estaba saludando para doña Teresa, para que está de cumpleaños y Santo Ara y doña Teresa, así que nosotros también le saludamos desde acá del programa. Un saludo grande para Marito Fontana, también haya la nariz pelota, para María, para Chuchi, para Emilia, para doña Coca, para don Chino también, don Chino González, el hombre de doble ombligo. Tiene parece un pito el ombligo. ¿Le vio usted cómo tiene largo el ombligo? Como una nariz movediza tiene, ¿vio? ¿Qué olor a mortadela? ¿Y usted se le da un pedo o qué? Mira. Usted sabe que chupé nasta hoy, ¿vio? ¿Chupó nasta? ¿Nunca le pasó a usted? No, pero no sale su eruto, no sale olor a nasta. No, olor a chorizo, ¿qué pasa? Exactamente, sí. O sea que chorizo carpincho. O sea que usted chupó chorizo, no nasta. Comí carpincho. No. Chorizo carpincho. Pero no hizo Joaquín. Con razón que tiene medio trazo de carpincho usted esta tarde. Gracias por su comentario, muy bueno. Sí, un saludo grande para José Antonio, que estaba de cumpleaños. Ayer fue el cumpleaños de Josecito. Vamos, Josecito Antonio. 12 añitos más. 12 años. 12 años la pasó de bien, se fue con unos amigos. Muy bien. Los palos ahí. Que lo cumpla muy feliz, José Antonio, que sea ese chico siempre inteligente, educadito como siempre, Tengo llamadas, Así que un saludo para él, para su querida, para su mamá también, Sí. A ver. Sí. ¿Aló? Buenas tardes, sí, ¿con quién tengo el gusto? Y tiene el gusto de hablar con ustedes, es Antonia. ¿Cómo le va, Antonia? Buenas tardes. Pero muy bien, usted, el motivo de mi llamada es para saludarle a doña Teresa. ¿Sí? Que te acuerdes de tu radio, doña Antonia. Alejate un poquito de tu radio. Ahí está. Así te escuchamos clarito. Un saludo para Teresita. Sí. Que se cumpla muy bien su añito, que sea para muchos años más. Sí. Y que sea como tenemos esa guaranicera, la única guaranicera de Radio Guaraní. Hay temas, sí, él y Sotelo. Exactamente. Y bueno, que se le cumpla todos sus deseos, Sotelo, y bueno, un lindo tema para ella. Avelino Flores, por favor, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno, y para su hija, y para su yerno, y para su esposo también, muchos saludos, y bueno, que se diviertan mucho en estos años. Dale. Los años todos los días no es lo mismo. Gracias, Antonia.
Gracias, la estoy escuchando. Gracias, Antonia. Saludos. La amiga Antonia saludando a María, también a doña Teresa también que está de cumple. A ver, levántele la cortina un poquito, operador. Escuche. Dedicale para Luisito Molina, che. Mirá ese tema, mirá. Ese es el silbido de la Perdí, ¿no? No, señor, probando la suerte por Juan Charreta. Probando la suerte, bueno, me pareció. Mirá. Este disco es la cosa traba de Rubén Víctor Rodríguez, ¿eh? en la cancha de piedra de la crítica humana. Sí, señor. Un plantel de mis sueños contra el sano criterio. A ver. Hola, amigos, ¿cómo están? Quiero saludar en el Día Internacional de la Suegra, a mi suegra Angélica. Acá estamos escuchando la radio. Saludos a los dos, dice. Bueno. Mi amigo José Luis. Señor. El Día Internacional de la Suegra hoy. Feliz día, doña Gloria. Bueno, estábamos hablando del tema de José Antonio. Escuche. Sí, a ver. Hola, Sote. ¿Cómo está? Nosotros bien. Bueno, pasarle un tema para doña Teresa, que está cumpliendo años hoy. Le deseamos un feliz cumpleaños de parte mía, Luis, mi hijo y familia. Un beso grande para ella, también para María, que lucha siempre por su mamá. Se le caía el cariño de una hija, poco se ve hoy en día. Pero María siempre luchó con él. Así que un beso grande para doña Teresa, un feliz cumpleaños. Se nota que está picadita. Y que lo cumpla muy feliz, lo cumpla muchos años más. Sí, está así, pica. Bueno, eso te está, entonces, sí. Pasame, si podés, un lindo tema para ella. Los caminos de la vida, si es posible. Mirá el tema que pide, viste que está picada, mirá. No, los caminos de la vida, no. Los caminos de la vida, mira, por el tema chamame. No son lo que yo pensaba, no son lo que yo quería, no son lo que imaginaba. Los caminos de la nena es siempre el vino tinto. No sabes, ya tiene instinto. Siempre anda toda meada. No, Sotelo, no, así no. ¿No es así? No. Ah, bueno. No. Métale la Wisho entonces, a ver, operador, métale. Así que usted no quiere que le nombre ¿cómo es? Al colega que está en el programa de la mañana, informativita. No, porque... Me encanta la... Estaba como justamente, o sea, le dimos laburo. Sí. Le dimos laburo acá para que, digamos, o sea, porque... O sea, estando del otro lado, porque él estaba cerca acá en la radio yo. Sí. Estaba acá en la radio, vamos así. Estaba en otro sector, ahí estaba al pedo toda la mañana, ¿viste? Pero tiene muy lindo el programa. Yo le felicito. Lo único que por ahí no le acompaña es la voz nomás, ¿vio? La voz medio como que le confunde a Lisa, Zavala. Ah, ¿vio? Claro. La voz es... Está power. Pero pasa, ¿no? No, sí, a mí sí. no me hablen brasilero, no, Tony, hábleme. Está... Se enciende, ¿vio? Se puede, pasa. Sí, no, anda. Bueno, y Hugo Alarza también, como no puede hacer más EPA, no quiere ni a trabajar la siesta, viene por la mañana también. Así que... No, muy lindo, felicitaciones a los... Por ahí son medio criticones nomás. Y medio... también por ahí medio lambebota en los políticos. No digan nada nomás. Usted que no se entere nadie. Pero medio chupan media los políticos por ahí, ¿vio? Usted sabe que... Seguramente que no están escuchando nadie. No. Pero como es como que se quieren, digamos... algún beneficio, ¿viste? Ahora está queriendo Aldo Boto, está queriendo quitarle el programa de vuelta atrás ahí para que le va a quitar que si ya ganó él ya. No, para mí no sé si quitaron, no, pero el chico quiere venir a trabajar de vuelta. Bueno, pero el horario que no le quiere... ya no va a poder trabajar más en el horario que estaba. Aldo Boto ya se fue, ya ahora si se fue, ya se fue, ya, ¿viste? Ya se fue, pues, ¿vio? Ya se fue, ya ahora ya ganó, ya... El público pide por Aldo, ¿viste? Pero el guaraní no quiere, no le quiere Aldo. No sé, yo sí, no puede ser, pero en otro horario. Yo en Arriba Ciudad no creo, porque ya... Además, él ganó el tiro, estaba con la gente de la zona rural. Claro, aparte que si me pregunta a mí si quiere los sábados el programa para hacer, yo le cobro, ¿viste? Por lo menos que me 400 por fin de semana, ¿viste? ¿Está bien?
¿Vamos a media? ¿Somos 3? No, pero este es un programa, ya un programa marcado a fuego, ya. No, imagínate, con 400 por mes salvamos, ¿viste? Usted tiene una dura crotera, ¿ven? Que capaz de venderse usted por 400. No es. Póngale los de Marín, ¡vamos! Como trenzando recuerdo vive un país. ¡Oh, atata! Los de Mailinche, trenzador de esperanza, un saludo para Chulengo Martín, y para doña Gloria también, que es su suegra. Obviamente. El Día Internacional de la Suegra, salúdele a su suegra. Yo le iba a saludar. Le estaba saludando, pues me cortó usted la llamada. Yo le iba a saludar a mi suegra, allá a la mamá de Gloria, ¿cómo es? Ah, la abuela Santa. La doña Santa, ¿no? Mi suegra. Bueno, le estoy saludando por el Día Internacional. O sea que si usted viene a ser, por ejemplo, viene a ser mi tío postizo. Claro, no postizo. El Aiteba, el postizo se cae, pero este no cae. No sabemos. No se sabe, Cochán. No me cachan igual que a Santo Curimán, no me le decía. Ese ya perdió, ya. Le conviene ir para el lado de San Víctor, sí, conquistadores por ahí. Exactamente, che, así que el saludo. Largale en el Yaguareté por ahí. Y para Juancito, que le estábamos saludando, el cumpleaños de él. Che, final, ¿viste cuando fuimos a San Jaime? ¿Viste que le vimos a Cayetá? Sí, pues a Oscar. Yo creo que nos íbamos a juntar, ¿viste? Y se nos perdió el viejo ese. Sí, no sé dónde estaba, pero me imagino que llevó el acordeón de él. Sí, porque viste que un hombre que suele andar mal, ¿viste? Sí, no llega gato capaz para levantar la rueda para acá. El acordeón va a tener. El acordeón va a tener, ¿viste? Un saludo para Carlito Cayetá también de paso, Carlito Cayetá. Le vimos a Oscar Cayetá, Carlito, le vimos a tu hermano, así que... Y Carlito está allá por Rincón de Zarza, por ese lugar lindo, che, Así que Carlito está por allá, pero siempre yo le solo ve en los videos por ahí que está manejando el acordeón, Pero claro. Hola, amigo, pasar un lindo tema para Santo Aguirre, que ayer estuvo cumpliendo 75 años. Te estamos escuchando en Estancia María Carapéis. Vamos, la gente de María Carapéis. No, están acá en María Carapéis. En el paraje María Carapéis. Allá en el paraje, sí, claro, en la estancia de doña Pereira. La madre de Miriam y la madre de su otra novia, también como doña Ale Pereira. Ah, la Alejandra. Su amiga viene a ser barrendando. Sí. Ya perdió la oportunidad con usted, ya vio. Ella sabe que yo soy difícil, así que si nos embarcó en el vagón que venía de felicidad, ahora ya perdió. Quiere llorar, que se compre un muerto. Así nomás es. ¿No es? ¿Ya perdió ya? Déjeme le saludo. Escuche. Buenas tardes, Sotelito. ¿Cómo está, compañero? Acá te estoy escuchando en mi domicilio, estoy en el pueblo ahora. Acá te estoy escuchando, acá estoy tomando unos verdes. Encajale el bichito que siempre te pido, Y suerte para mañana. Hoy estaba tirando el resultado, compañerito, suerte para mañana. Y camo un buen chamamé y un saludo para Joaquín Maidana, mi ex patrón. Joaquín Maidana. ¿Su patrón qué? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, Joaquín Maidana? Mira, el ex patrón dice, Hola, buenas tardes, amigazo. Te estoy escuchando en Colonia Libertad. Estoy de Franco, pasamos un lindo tema de los campesinos. Saludos, Julio Lencina. Ah, el amigo Juliaca, che. Vamos, Julito Lenzi, viejo. Su mate está bien caliente, el mío está dando vergüenza. No, pero uno me le voy a cambiar, usted trajo vino con cortado, sus cosas, arréglese. No. Acá no me venga a comer. Acuérdese, don Duarte, lo que le dije, acuérdese. Me importa un carajo lo que te dije. Ese vino cortado que yo con quien estaba chupando el mate tiene que ir a chupar el mate ahora. Arréglese como pueda, que mía se cree usted. O sea, lo que le estoy diciendo no es para nadie, ¿vio? ¡Hola! 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 Hola, Perinola. No te ha cortado, Sotillo. No, ya se cortó, ya se fue ya. Ojo, a ver. Hola, ¿cómo está, señor? Va pariente, le estoy escuchando. Saludos, un abrazo de Jorge Sotelo. Mira, che, pariente, nieve, Y ya no te queda ¿Escucha? nada. Y entre las varas de un carro te tienen, don Policarpo, para hacerte trabajar. Ese era el tema que los días encontramos y Marco no encontró y este muchacho encontró. ¿Se acuerdan o no? Esa era, sí, por los reyes del chamamé. Marco Fagotti, pero escucha bien la de esos oídos. Me llaman don Policarpo porque soy el burro viejo. Hola. ¿Buenas tardes? Sí, le escucho. Habla de Coco de Cazadores. ¿Cómo te va, Coquito, chamigo? ¿Cómo estás vos? Bien,
Hola. ¿Puede pasar la Pache Guazú? La Pache Guazú. Sí. Bueno, ¿para dedicar para quién, Pache, amigo? Para el gordito, si quiero. Ah, para don Gordillo. ¿Sí? Bueno, la vamos a dedicar. ¿Cómo te la dedicas ese? ¿No tenés otro tema en los labios rosa, cualquier cosa? ¿Otro tema? ¿Cómo te la dedicas la de Guazú? Corazón duro, hijo, la otra. Esta boca dura. ¿Está bien? Mira, por el tema que le dedica al tigre Guazunda, lleva él, y sabe que es medio panzoncito el otro. Marciano le dejó así los brazos de lona. ¡Chao, amigo! Chao, como ahí. Che, no se puede escuchar así, no se puede, viste. Oscar Río, la voz inconfundible de los Reyes del Chamamé, ¿eh? Exactamente. Ahí pero ese no está con los Reyes ahí. Ese ya es con su conjunto, con el conjunto que él había grabado, también había estado creo que en Federal en un año con esos muchachos, ¿eh? Pero muy bueno, ¿eh? No, olvídate. Un saludo para Rubén Víctor Rodríguez, che, para Chiquito Benítez y para Ezequiel Fernández, que andaban el fin de semana pasado, andaban de bailanta, che, andaban de asadear y de musiquear la muchacha, che, así que un saludo para ellos. Yo no sé por qué no sea todo bien con ellos, pero no nos invitan ni con nosotros, ¿viste? No, nosotros somos el plan B. Yo quiero ver qué pasa, por eso yo estoy tirando otro hilo. Nosotros cuando no hay ni un lado para donde ellos irse, ahí somos nosotros. Por eso estoy tirando los hilos para el lado de Cepillo Campos, yo de esos lados, ¿viste? En cualquier momento me voy a hablar con don Matías seriamente, vamos a tener que entrar en tablaza tema, ¿viste? Porque... O sea, búsquele por ahí, Como premio consuelo, ¿sabes qué hizo don Rubén? Me cedió su hora de programa el domingo. Usted por ahí es medio chupamedia, Rubén, también, discúlpeme, pero... ¿Cómo? Usted es medio chupamedia, Rubén, también. No. No es fácil chuparle la media, Rubén, porque fíjese lo que es esa media, Gracias. Tenemos llamada al aire, Sotelito. Buenas tardes. Hola, ratón sin cola. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, váyase entonces. No, pero no estamos saliendo al aire. ¿No sale? No sale, operador. Hola. La persona que estaba llamando, por favor, vuelva a ticar nuevamente el 42 35 36 y brevemente lo atenderemos en la brevedad. Desde ya, muchas gracias a AM970, FM 107.1, Radio Guaraní Curuzuguatiá, provincia de Corrientes. Una pequeña aclaración. Usted está agarrando maña del señor Carabajal. Acá, digo, se le pone, ¿viste? Se le instala medio acá, ¿viste? ¿El chico? Claro, y José. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Joselito, ¿cómo anda? Escúchele que usted dijo que le comieron allá por San Gustavo sí. Que le comieron el huevo. Está vivo, che. Está vivo. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, don Curimá? ¿Cómo anda usted? Qué placer, qué hemorragia en saludarle. Pero viene usted, don Joselito. ¿Usted cómo anda? Bien, papá. ¿Sabe que usted qué sarpullida escuchar su voz? Qué lindo. Sí, dale que para Alejandrita Pereira y la familia y para Marielita Riquelme y para la Solita de Orí. Sí. Y dale para todos ellos y ponerle cuenta, mami. Dice que le cargue la Zulmita Rodríguez, dice que le cargue el teléfono al 47 45 50. Bueno, le vamos a cargar su problema, va a ver. Sí, porque siempre le dice que le va a cargar y no le carga, dice. Y bueno, y que le vamos a cargar ya, y que le vamos a cargar y pasarle los montes, y ponerle los montes el otro día que bajaron. ¿Cuál? Los montes, el Joaquín. Ah, los del chamamé, los del monte. Exactamente. Ah, yo que usted pensé guardamonte, yo pensé que usted me decía.
Así pasaba la comunicación de don Santo Curimás de allá de San Jaime de la Frontera, ¿eh? Así que no estaba en la doma ese día, don... No estaba don Santo, che. ¿Eh? No estaba. No estaba, ¿no? Que caro la entrada y el escroto puso hueta en tu ¿Qué foco. tal, pa' viejo? Lo escucho. Saludos a Sote, el amigo Ramoncito Acuña, Los Pagos de la provincia de Los Pampas, che. ¡Guau! De Los Pagos de Macachín, La Pampa. Allá anda la paisano este. La pucha, me estoy quedando sin batería el teléfono, yo voy a tener que poner a cargar. Póngale a cargar. ¡Vamos! Hola, quiero que le pase un tema para Tere Monzón, que está cumpliendo años y que se encuentra en Camilo Adotado, de parte de su suegra, de su abuela Cristina Aguirre y su padre Donato Monzón. Tenemos llamada al aire. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tony, Gustavo, toda la audiencia. ¿Cómo está mi amigo? ¿Todo bien? Hola, Jorgito Muñoz, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Pero bien, chamigo, un gusto escucharte, che. Del otro lado, hoy más tempranito, che. Sí, hoy madrugamos. ¿Madrugaste? Bueno, el motivo es para ver a todos los hermosos públicos de cita el día sábado en Destreza y Bailanta. La verdad que fue un éxito rotundo, como siempre, ¿no? Así que agradecer a todos los hermosos públicos, a los que participaron. Había un poco más de 60 caballos, así que gracias a todos los amigos que venían de gente de afuera, de todos lados, y de gente de Cruz, obviamente. Así que mi agradecimiento a todos los que participaron, a todo el público y a toda la gente que trabajaba en distintos sectores, en distintos lugares, al amigo Dani Quiroz, a Francisco Ferreira, a ustedes, obviamente estuvieron ahí manejando todo el escenario. Y bueno, a todos los que trabajaron ahí, así que gracias por estar siempre. Sí. Tiene un grupo de trabajo que ya se acostumbra, ¿no? Y si falta alguno, parece que uno se va bastante incómodo. Así que gracias por estar todo. Los amigos que trabajan siempre. Así que, y a toda la gente que estuvieron participando, así que fue una tarde espectacular. Así que, bueno, en la noche, obviamente, explotó, ¿no? Y eso se esperaba. Fue muy linda fiesta, muchísima gente, así que solo me queda agradecer a todas las familias. Cumplimos con los premios. Sí. 400.000 pesos de premio, más trofeo, primero y segundo de cada categoría. Ahora yo lo voy a nombrar, Jorge, los ganadores ahí. ¿Hola? Ahora sí, ahora le vamos a nombrar los ganadores. Ah, pues tenés los ganadores, sí. Yo no, en este momento acá no tengo, sí. Sí. Ahora le vamos a nombrar los ganadores. En la categoría libre fue Nicolás Rojas, con 120.000 pesos más un trofeo. En segundo lugar, Ariel Paniagua, 80.000 pesos más trofeo. Tercer premio para Ezequiel Millán, 60.000 pesos. Cuarto premio, José Mirón, 40.000 pesos. En la categoría de menores, Lautaro Balbuena, 50.000 pesos más trofeo. Tobías Báez, 30.000 pesos más trofeo. Ezequiel Macleán, tercer puesto, con 20.000 pesos. Y también después la ronda de perdedores, que solo recaudaron inscripción. Categoría libre, Carlos Caballero, un total de 36.000 pesos. Y la categoría de menores, Tiaguito Rojas, con un saldo de 12.000 pesos. Esto ha sido del fin de semana, el 19 del 10. Esos fueron los ganadores, espectacular todo. Sí, así señor. que agradecer a todos y a todos los amigos que estuvieron ese día, como siempre digo. Agradecer a todo ese público que nos hacen aguante siempre. Así que muchas gracias a todos, gracias de corazón a todos por estar y bueno, seguimos trabajando para que esto siempre sea obviamente mejor, ¿no? Así que estamos preparando ya, pensamos de acomodar terreno, pegar una gradita, como dicen los muchachos ahí, el lugar de donde corren, así que vamos a estar trabajando en eso y ya se va a venir a otra próxima destreza si Dios quiere, y ya vamos a estar comentando prontito. Así que bueno, ahora ya estamos preparados para esta noche, si Dios quiere, el programa Bailantazo, con la llegada de Andy Gaona, que viene a festejar sus 25 años. Sí. Así que de ver la música, obviamente. 25 años de la música. Va a ser otra noche espectacular, con 6 bandas en vivo, así que esta noche nuevamente explota Pista Rincón Criollo. Bueno, Jorgito, también quiero felicitar a la gente de Sonido Luba, que estuvo trabajando también, che, lindo sonaba la nueva amplificación que puso para la pista, che. Así que... La verdad que agradecer a Sonido Luba, espectacular, como siempre, y a toda la gente que nos acompaña de distintos lugares, amigos de Solari, como cada sábado, preparándose hoy, justamente estuvimos hablando y se vienen completa nuevamente a Rincón Criollo, a los amigos de Casero, a los amigos de Chajarit, que nos visitan de distintos lugares, así que gracias a toda esa familia,
que yo sé que hoy está difícil hacer un gasto, salir a mover en vehículo, pagar una combi para venir a bailar, no es fácil y la gente viene, así que gracias a toda esa familia y obviamente a la gente de Cruz Zapatía que viene a bailar todos los sábados. Así que un abrazo para todos, a toda esa familia y nos vemos entonces si Dios quiere. Exactamente. Bueno, Jorgito, muchísimas gracias a Botamonio y felicitarte también por todo el esfuerzo y por todo lo que haces por la gente, principalmente por todos los competidores también que fueron a competir y bueno, y también por todo lo que la producción pone apuesta ahí para que los muchachos se vayan conformes, che. La seguridad. Gracias, Tony, gracias a todos. ¿Cómo está, Jorgito? La seguridad por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas la seguridad y la garantía que pone en la pista Rincón Criollo, como todos los sábados y como cada evento, la garantía y la seguridad en todos lugares y por supuesto nos queda detalles sin resolver, así que, y bueno, son casi 40 años ya, así que felicitaciones, Jorge, de parte nuestra, gracias por siempre tenernos en cuenta y abrirnos esa tranquera de ese lugar, y muy contento, chamigo, y bueno, y otro sábado más a encender el fogón y a desfilar música de cumbia y chamamé por ese escenario nuevamente hoy, este sábado, Gracias, Gustavito, gracias a vos y a Tony y a todos. Y bueno, gracias por todo y nos estamos viendo prontito si Dios quiere. Si Dios quiere, hermano. Un abrazo grande, Jorgito, un abrazo, chamigo. Dale, querido, un abrazo. Gracias, que esta noche siempre, con todos los éxitos de siempre, la pista Rincón Criollo nuevamente que se colme de fiesta, de alegría, y de gente por sobre todas las cosas que ya le tiene asegurada pista Rincón Criollo, una empresa que aporta por nuestro querido llamado programa Por los Caminos del Chamamé. Sí. Exactamente. Decía, estaba saludando ahí para la amiga acá, también decía de su padre Donato Monzón, su madre Roxana Silva, de su hermano Bernardo Monzón. Ajá. Y de sus dos hermanas de Paraje Basualdo, che. Para Tere Monzón, que está cumpliendo años, era el saludito más temprano que mandaba la amiga, che. También por acá, hola amigo, pasamos el Tordillo Negro para mi amiga Teresa Cardoso, que está de cumpleaños, que lo pase bien, le saluda a su amiga Esther de Curuzú Paso. Sí, señor. Doña Esther Jiménez, che. Sí, José, ¿vamos a la tanda comercial? Vamos. No nos fuimos de la tanda comercial. Vamos a los amigos que aportan por el programa, Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano. Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad. Escape Salaris, reparación y colocación de escapes de todas las líneas de vehículos, atendido por sus propios dueños. Horario de atención de 8 de la mañana a 22 horas. De lunes a sábados estamos ubicados en el barrio 53, vivienda calle número 2, casa número 23. Escucha esto. WhatsApp, comunicate con los chicos ahí por tu presupuesto para el escape de tu auto para que quede como nuevo. Comunicate al 3774 44 15 16 o si no al 3774 50 41 04. Escape Salaris, tu mejor solución. Lubricentro kilómetro 11. Contamos con filtros de línea liviana y línea pesada, grasa en balde, grasa suelta, accesorios en general, ofertas en refrigerantes, autopartes por pedidos, motores, nafteros y diésel. Estamos de lunes a sábado de 8 a 12 y de 15:30 a 20:30. Los domingos de 9 a 12.
Ubicanos en calle El Maestro, barrio Centenario, Lubricentro, kilómetro 11. Que alguien saque a bailar a la morocha. Peluquería David, Don Bosco 537. Contamos con cortes clásicos, cortes unisex, tinturas, reflejos, realizamos domicilio. Vamos a chacras y parajes. Comunicate al 3774 50 37 29. Peluquería David, Uruzucuatiá, Corrientes. ¿Conocés los beneficios de andar a caballo? En el Centro Ecuestre Anguirú te ofrecemos la posibilidad de vincularte con los caballos a través de clases personalizadas en una actividad al aire libre. Andar a caballo forma parte de nuestras tradiciones. Intégrate al Centro Ecuestre Anguirú y empezá a participar de una parte fundamental de nuestra historia. Comunicate con nosotros al 11 34 61 98 27. Te esperamos en Tarrago Ross y Ruta 126. Ya abrió sus puertas en Curuzucuatiá, Farmacia María Auxiliadora, en calle El Progreso al 836, en el barrio María Auxiliadora. Todo lo que necesitas más cerca tuyo. Artículos de limpieza, higiene personal, alimentos y medicamentos, herboristería. Ahora en Curuzucuatiá, Farmacia María Auxiliadora, calle El Progreso al 836. Vení a conocernos. Consignataria San Jorge, Sociedad por Acciones Simplificada, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administración. Comunicate con nosotros al 3774 490139. Piti con la Lota atiende para una mejor satisfacción. Consignataria San Jorge, Curuzucuatiá, Corrientes. Carpintería Charlie, carpintería en general, tirantes, machimbre, poste y varilla para alambrado, pintura látex, impregnante para maderas, arena, piedra, ladrillo, cemento cal. También tenemos artículos de plomería y electricidad con la cordial atención de Charlie Cardoso, General Ramírez 130, Curuzucuatiá, Corrientes. Si usted entra a Curuzú y anda buscando provista, pégueles una visita a Forrajera al Galpón. Una cordial atención del Danielito Quiroz. Se lo recomiendo, yo no me lo va a defraudar. Mercaderías en general a un precio muy baratito y te aseguro tu sueldito te rendirá mucho más. Sonido Luba, para todo tipo de eventos, casamientos, baile, fiesta privada, cumpleaños. Sonidos Luba, la mejor musicalización y tecnología digital. Contá con nuestros servicios al 3774 43 52 87. Grabamos la mejor música de la zona en pendrive. No te quedes sin el tuyo. Sonidos Luba, Curuzucuatiá, Corrientes. Pollería y despensa San Francisco, de Monchito Montenegro. Ventas en general, golosinas y artículos varios. Estamos ubicados en calle Castelli 1612, Casi Soler. Vení a conocernos y conocer calidad. Frigorífico Fuentes, ubicado en calle El Maestro y avenida Alberdi. Contamos con carne de primera calidad en todos los cortes. Ofertas semanales. En autoservicio, un amplio stock en comestibles. Contamos con alfalfa y alimentos balanceados. La mejor atención y los mejores precios. Aceptamos todos los medios de pagos. Frigorífico Fuentes, Curuzucuatiá, Corrientes. Lavadero y gomería Belgrano. Lavados en general. Limpieza de tapizados. Estética vehicular. Estamos ubicados en calle Don Bosco y General Ramírez. Contamos con la experiencia de años en el servicio. Hermanos Gómez los espera. Comunicate por turnos al 3774 43 58
64, Lavadero y Gomería Belgrano. Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetro de la línea Ford y usados seleccionados. Contamos con la mejor financiación y los mejores precios. Posadas 728. Comunicate por llamadas o WhatsApp al 3774 4481 87. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso. Repuestos Ro y Taller Adonai. Copia de llaves con chip de todas las marcas, accesorios, filtros, correas, suspensión. En el taller realizamos todo tipo de suspensión, direcciones hidráulicas y balanceo en general, inyección electrónica, mecánica en general. Estamos ubicados en San Martín y General Ramírez. Repuestos Ro y Taller Adonai. Centro Empleado de Comercio Camping Villa del Sol. Contamos con policonsultorios, clínica médica, tocoginecología, cardiología, pediatría, kinesiología, odontología, nutricionista, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y reumatología. Camping Villa del Sol cuenta con un espacio único para todos sus afiliados. Colonia de vacaciones, importantes descuentos en ópticas, farmacia, bolsón escolar, bolsón ajuar, préstamo de muletas y nebulizadores, asesoramiento laboral y legal, asesoría notarial, subsidio, panteón gratuito por 10 años para el titular, venta de garrafas. Estamos ubicados en Caguazú 446, teléfono 42 46 62, mail sec@curuzu.net. Taller El Taponazo. Mecánica en general, motores nasteros y diésel, auxilios a zonas rurales. Contamos con la experiencia y seguridad. Ascuénaga 440, Taller El Taponazo. Taller de Baterías San Ramón, de Ramón Medina. Ofrece una amplia gama de baterías nacionales e importadas. Se realiza carga de batería de autos y motos. Realizamos servicio de auxilio a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias. Estamos ubicados en calle Santa Fe, 1659, barrio Villa del Parque, Curuzucuatiá, Corrientes. Batería San Ramón, de Ramón Medina. Transporte La Luz de Familia de Marco, ganadería en general, mudanzas, carga de alimentos balanceados, alfalfa, maíz, avena. Viajamos a cualquier punto de la provincia. Tratar al teléfono 3774 46 87 27. Transporte La Luz de Familia de Marco. Albano Electrónica, en Castillo 555. Electrodomésticos, celulares, tablets, televisores, lavarropas, hornos, aires acondicionados, microondas, termos, vasos. Aceptamos todas las tarjetas, créditos personales, venta mayorista y minorista. Albano Electrónica, en Castillo 555. WhatsApp 3774 635959 o buscanos en Instagram como @albano_electrónica. Compraría un palco en tu ventana. Para tus fiestas de cumpleaños, Eco Sonido. Sí, del amigo Walter Casco. Eco Sonido. Fiestas de cumpleaños, casamiento, todo tipo de eventos. Eco Sonido. Iluminación, animación. Eco Sonido. Del amigo Walter Casco. Comunicate con nosotros al 3774 43 16 95. Eco Sonido. Y tu fiesta será muy divertida. No puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Ferreira Automotores.
Venta de 0 kilómetros y usados seleccionados. Se reciben consignaciones, asesoramiento comercial y tasaciones. Consultas al 3774 44 81 87. Estamos en Posadas 723. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso. Metales Curuzú. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. Compramos todo tipo de baterías viejas. Compramos cobre, bronce, plomo, hierros. Comunicate con nosotros al 3774 46 72 57. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. General Ramírez, casi Ascuénaga. Hamburguesería El Progreso. Tenemos las mejores hamburguesas de la ciudad. Tenemos hamburguesas comunes, especiales, doble, triple. También tenemos diferentes hamburguesas con queso cheddar. Sándwich de lomito completo en pan árabe. Sándwich de milanesa completos también en pan árabe. Contamos con una excelente atención y servicio. Aceptamos transferencias y contamos con envíos a domicilios. Comunicate al 3774 40 70 04. No dudes en consultarnos. Hamburguesería El Progreso. El Progreso. Veraca Indumentaria, ropa formal, informal, deportiva, para adultos, jóvenes, adolescentes y niños. También contamos con blanquería, sábanas, toallones, cortinas, manteles, termos y mucho más. Te esperamos en el Maestro 355, de lunes a sábados de 8 a 12 horas y por la tarde de 16 a 20 horas. Veraca Indumentaria. Domingo 10 de noviembre, Pista El Tacuaral. Cazadores Correntinos presenta la primer fiesta de la tradición. A partir de las 9 de la mañana, desfile de agrupaciones por las calles del pueblo. 10 horas, carrera de sortijas. 11 horas, prueba de rienda. Categoría menores de 14 años y categoría mayores. A la tarde, broche de oro en clina con 15 montas. Broche de oro en cuero tendido. Jurado Betty Correa y Hugo Jiménez. Capataz de campo Ramón Ábalos. Apadrinan Carlos y Carlitos Ábalos. Capataz de maroma Mariano Ortiz. Cierre con carreras de cuero. Animación José Alegre y Hernán Sosa de Sauce. Gran servicio de cantina y parrilla por la noche. Presentación del ballet de Cazadores Correntinos. Para la bailanta, los paisanos del Llámame. Los Ángeles de la bailanta en cumbia y Llámame. Vamos, 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 eso es. Entrada libre y gratuita. Coordina José Alegre y Tomás Álvarez. Organiza Municipalidad de Cazadores Correntinos. Gestión Dante Romero. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Y así seguimos con todos ustedes cuando han transcurrido 20 minutitos de la hora 19. Tenemos un saludo acá de parte de Despensa de Disneylandia, del nene López Calvo. Quiero saludar para su familia que está en Colonia Libertad,
para la familia Paniagua, familia Bertini, que están compartiendo este sábado maravilloso. Y quiere que le pase el temita saludando a López Calvo. Por ahí, por la música de Lo del Monte, saludando a López Calvo o recordando a López Calvo. Uno de los dos tiene que estar el temita musical. Y ahora le vamos a pasar para el nene López Calvo, que está en sintonía de la radio también. Está en sintonía, che, el nene, la Spencer de Islandia, ¿Sabes que no está escuchando? Un saludo a Chiquito, también a su hermano, La gente de la Fuerza Cumbiera. La Fuerza Cumbiera. Exactamente, los amigos de cómo es, de Santa Fe. Los muchachos esos de los Alegres del Compás. ¿De Rosario? No, los Alegres del Compás de allá de Santa Fe. Bien, ¿eso vienen así de acá de Palau de Villa Guillermina? Exactamente, los muchachos que estuvieron ahí. Los que estaban compartiendo con nosotros. Exactamente, los muchachos nos saludaron por acá, nos mandaron su mensajito. También don Raúl Ábalos también se encuentra en sintonía de la radio. Es glosista de integrante de los mensajeros del chamamé, Exactamente. ¿Tenemos un audio, Tony? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está don Sotelo? ¿Me podía pasar cualquier temita? Te estamos escuchando acá, especialmente para todos, mis chicos, para mi esposo Antonio Monzón. Estamos escuchando acá en la estancia El Potreador. Soy Claudia. Para doña Claudia, che, que están en la estancia del Potreador, para el amigo Monzón, che, que está, que están en sintonía del programa, Sí, por acá decía, mirá, saludos de San Antonio de Obligado, Santa Fe, amigos queridos. Dicen los muchachos de los Alegres del Compás. Ajá. También Daniel Romerito, el amigo Zapillo, che, integrante ahí de gente de Gasticini y Distribuciones. Saludos para los dos amigos, che, le estoy escuchando, como siempre, un gran jugador de fútbol. También medio mujeriego, ¿viste? ¿También? Sí, también se portan mal, a veces te da torrante. Eduardo Maidana, ¿cómo están los Calaveras? Pasen el tema Caña Ombú, dice Capacha un gallo, dice. Mira, a ver. Hola, Sotelo. Vos ya estás picado, estás festejando con Moncho Montenegro. ¿Cómo está River? Escucha. ¿Cree que todos son iguales? ¿Cómo está River tan pedo este? Escucha, ¿quién es ese? ¿Le entiende, mamá? El amigo Monte, ¿cómo es? Maciel. Exactamente. ¿Cómo le fue a tu equipo anoche? Pase concesionaria, no tiene gol. Concesionaria Fiat, 0 gol. Sí. Dejale que le haga un ataque a Maciel ahí. Horrible como juega tu equipo, papi. Nada que ver, Mateo. Un saludo para Joaquín Maidana, que está con nosotros también acá, Joaquín Maidana, sí, también, che. Acá está nuestro presente. Compañero de música. También de música, también de la todo. voz, del canto y la guitarra, de la cumbia y del chamamé. De todo el chico, ¿oíste? Olvídate, papá. Vengo a ver otro mensaje por acá. Sí. Don Salvador Sánchez. Buenas tardes, Tony. Daniel Carvajal le va a guiar hasta nuestro nido. Dice, no, yo no quiero ir a su nido. Así es, don Salvador, es bastante desubicado, che. ¿Qué tal le llega a Carvajal ahí? Ay, al Dani. Así ni como dice, ¿viste? No. Le va a guiar hasta nuestro nido, dice. No, ¿por quién va a charlar? Yo no el nido, él no, ni loco, ¿no? Sí, don Salvador quiere estar Piensa que yo soy huevo y se me quiere acostar riamba de Dios no guarde. Ya, Dunga. Che, a ver, otro mensaje. Bueno, usted, grande, mapa ese huevo. No, yo no tengo cara, punto, usted sí. Enzo dice. Huevo dinosaurio. Ya no hiciste más, Joaquín. Buenas tardes, Tony, me pasa un buen torneo. Le escuchamos de estancia Doña María de Paraje Va y Viene. Es agradable. Acá estamos de guardia. El amigo Enzo Alves. Es agradable ese comentario, ¿no? Bastante malo, ¿viste? Hola, amigo, ¿cómo están? Le estoy escuchando. Saludos a Sotelo, que se porte bien. El amigo Piloso Chávez, che, puerco para alquilar. Che, Piloso, sí, cállate, no este me con la publicidad, que tenía que mandar el chorizo, que el salame. Ver cero, che, amigo. Pobre doña Valeria está podrida, usted ya. No, Dios no. ¿Cómo te la decís que la señora estaba podrida de Elpa? Y muy mentiroso, pues, chico. Yo pensé que él estaba podrido. No. A ver, por acá. Hable bien, don Duarte, usted técnico habla todo mal. Que esto me pone, ¿viste? Medio nervioso. Me acelera un poco. Hola, Tony, te estamos escuchando. Besitos a los dos de parte de Tere y Chacalito. Mirá este Chacalito. Bien. Preparándose para el 16 de noviembre, para el desfile de Cruzú Cuatiá. Qué lindo va a estar ese desfile. Nosotros lamentablemente no vamos a estar, Tony, Bueno. Nos vamos con Joaquín. El domingo... 10
día se suspendió, che, Misiones. Bueno. No nos vamos. Así que vamos ya... si no nos vamos a Bonplan, vamos ya a Cazadores Correntinos a avivar la fiesta allá de la tradición. Tata. Vamos nomás a Nancao, Tony. No, yo tengo mi caballo y me está por alistar a Tomás Álvarez. ¿Pero qué? ¿Un caballo? Ya me ha pasado la foto y todo. ¿Para desfilar? Sí, obviamente, papito. ¿Eh? No, caballo, estamos hablando de no burro. O sea, el caballo una cosa, el tema de burro chaga otra cosa. Usted sabe, ese el accidente que puede suceder. ¿Usted cómo viene el tema de los burros, patrón? ¿Eh? ¿Cómo viene con el tema de burro? ¿Usted anda bien o no? ¿Yo? No, el hombre. ¿Joaquín? El desubicado este que me está preguntando el tema de burro, ¿vio? Decí que esto es radio, nadie se entera, ¿vio? Yo no sé mucho del campo, pensé que todos los bichitos que tienen así 4 patas... No, pues él tiene 5, pues ese tiene... Sí, pues, ¿Cómo? Parece esos carros, tiene el muchacho. Re loco ese chabón. Tiene el muchacho, ¿viste? Mire si por ahí le castigo con el muchacho a usted. Paso. A comerla. Sí, así se le da el concepto. Sí. Qué bárbaro, este. Dios no guarde, ¿eh? Y don Salvador que no quiere ir ya para el nido. No quiero, Escuche, levántele la voz, operador. Tata. Aunque están despasados. Y te empieza a prisionar así. Rasca el lado. Usted sabe que estábamos por ir con Joaquín, pues vinimos tarde ya al campo. Estábamos por ir para allá, para comer asado. ¿Hoy? Sí. Pero vinimos como a las 2:30 de la tarde ya. Medio tarde, yo. Tarde, ya. Sabíamos que esa hora ya no iba a ser desagradable nuestra visita. Capaz que ya usted a lo mejor estaba arriba mirando, ¿vio? Pero exactamente. ¿Sí? ¿A qué hora, a las 2? Sí, a las 2:30. No, estuve con Eduardo Campos, estuve. ¿Allá? Sí. Ah, él estuvo allá en... Allá se fue a visitarme porque estuvimos dialogando ahí. Ah, muy bien. Pero nada. Ah, no hizo nada, me dio usted. No le quiero hacer un juicio a uno, no por eso que estaba él conmigo. ¿Me entienden cómo viene la cuestión? Sí, entiendo cómo viene la cuestión. Usted tiene cara de... Yo antes de pegarle un tiro en la cabeza a la persona, ¿viste? Prefiero ir por lo legal, ¿viste? O sea, no me cuesta nada, ¿viste? ¿Pero qué pasó? ¿Algo inapropiado? No. ¿Pasó el tejido y le pisaron los pollos? ¿Qué? Eso es siempre una notificación del cartel de Medellín nomás fue, ¿viste? Después vemos acá un mes cómo viene la cosa y te podemos empezar a hablar, ¿viste? Ay. Si de lo contrario, ¿viste? Me veo en la obligación de... Anoche no pude ir al boxeo, estábamos por ahí con Bauti. Y me llegó, ¿viste? 2 niños, ¿viste? Entonces la atendimos ahí. Ajá. Ya se me pasó la gana de ir al boxeo. Está ya nomás que no me fui porque si no, el primero que entraba a la radio, ¿viste? Le estaba surtiendo, ¿viste? Claro. Porque de repente, ¿viste? Como cuando escucho esa música me emociono, ¿viste? Que le quiero pegar, ¿viste? Mi compañero así, ¿viste? Por acá, ¿viste? Por acá. El día acá afuera, el día cagar lleno a su papo, el día se larga todo un chorizo allá. Me hizo mal el chorizo. Sí. Estoy muy mal, Usted está fuerte, pero de olor. O sea, yo me doy cuenta, yo que estoy mal, estoy... Está gediendo. No sé si gediendo, pero mal estoy, ¿viste? Che, ¿así que a usted le gusta el boxeo? ¿Eh? ¿Le gusta el boxeo? Sí, me gusta. A mí me gusta. La vuelta me cagaron trompata en boqueo, o sea, ¿viste? Suele pasar eso. Bueno, pero no, estamos hablando de personas que están preparadas. Usted no, si usted... ¿Qué? De casa uno le caga tortazo y usted sea derecho. Cuando usted quiere, donde quiera. Es re complicado el chabón, ¿no, Matías? Antes se me cayó arriba y esta mañana muerto, soltero. Esa era la lucha del ludo, ¿no, Matías? ¡Ya! ¡Acá estoy yo! Sí. ¿Le sale bien? A ver, haga de vuelta. Nah. ¡Ay, qué horrible! Che, vamos a la música de López Calvo. López Calvo, vamos a correr luego. Sí.
paisano bien parejo, criollazo y bien bailarín. Y todos los fines de semana él a los bailes se va a divertir. Le vamos a decir su nombre de este criollazo bien aparcero. López Calvo, así se llama, este criollazo chamamecero. Con el conjunto Los del Monte le queremos regalar este típico chamamé para que salgas a bailar. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Correo Rural. Señor productor ganadero, la Fucosa informa que el 14 de octubre inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2024. Se vacunará todo el stock menos las categorías vacas y toros. La misma finalizará el 14 de diciembre. Precio de la vacuna por animal, 1.815 pesos de contado hasta 30 días de la fecha de vacunación y 1.906 pesos a crédito hasta 60 días. Incluye costo operativo y precio de la dosis. Además, se deberán vacunar contra brucelosis las terneras de 3 a 8 meses de edad. El costo de la dosis es de 957 pesos con 65. Aconsejamos programar con tiempo su vacunación. Más información en nuestras delegaciones en toda la provincia o a través del WhatsApp 3773 44 23 33. Fucosa, somos los productores.